Nuevo tutorial sobre las oposiciones de administrativos a la seguridad social. Hoy traemos una explicación casi completa de un tema, en este caso es un tema de la parte específica. Por las dudas que nos habéis comentado, por las preguntas que nos hacéis directamente al centro a través de los vídeos y demás, hemos observado que existe mucha incertidumbre con ciertos temas, entonces vamos a ir haciendo tutoriales sobre ello. En este caso hemos elegido parte de la mitad del tema 5 de la parte específica de la oposición de, como hemos dicho, de administrativo de la seguridad social. Bien, en este caso el tema 5 habla sobre la gestión recaudatoria. Vamos a ver en qué consiste la gestión recaudatoria y vamos a explicar cada apartado que menciona el programa, más o menos a lo que es la mitad del tema, en este tutorial, pues sobre todo para que bueno, cada apartado lo comprendáis de forma correcta. En este caso habla de lo que es la gestión recaudatoria, que vamos a ver que es una capacidad que tiene la seguridad social, pues básicamente para cobrar a la fuerza los derechos, digamos, que tiene. ¿De acuerdo? Que ahora lo vamos, no obstante, a explicar. Vamos a ver su concepto, quién tiene competencia exclusiva para ello y el objeto, que es el motivo por el cual se crea esta capacidad administrativa, ¿no? Vamos a ver quiénes pueden ser responsables del pago, las personas a las que la Seguridad Social les puede exigir algún tipo de pago, requisitos del pago, es decir, requisitos para que efectivamente se realicen esos pagos, los medios de pago admitidos en derecho, pues las transferencias, los cheques, y hoy en día pues están de moda la pasarela de pago a través de tarjetas de crédito, porque es muy cómodo para todo el mundo, ¿no? Control de la recaudación, vamos a ver cuáles son los órganos administrativos que tienen que realizar un control en este proceso de recaudación. Y un aspecto muy importante para los casos prácticos es la revisión de los actos administrativos en la gestión recaudatoria. ¿Vale? Que esto básicamente es una capacidad que, vamos, lo da el Reglamento General de Recaudación, pero también está previsto en la Ley 39/2015, que es simplemente una potestad que tiene la Seguridad Social y realmente la tiene cualquier administración que emita actos administrativos, que es pues la capacidad de revisar los actos que ha dictado por si conteniesen cualquier tipo de error, pues poder rectificarlo únicamente. Bien, vamos a empezar por el primer punto que menciona el programa, que es la gestión recaudatoria. Bueno, nosotros vamos a explicar, porque hay una serie de conceptos que quizás requieren pues una explicación desde un punto de vista también diferente al vuestro, porque quizás así también os ayuda a entenderlo mejor. Vamos a decir la forma en la que se puede preguntar para un examen de tipo test y un ejemplo que os pudiera salir en un caso práctico. No todo es pues ni para tipo test ni para caso práctico, pero dentro de los puntos que vamos a ver hay bastante contenido y seguro que de una forma u otra pues os ayuda. Bueno, lo primero que vamos a ver qué es la gestión recaudatoria y sobre todo vamos a definirla y demás. Pero como bien sabéis en vuestra oposición, lo que realmente estudiáis en todo el programa, en el 99% digamos de los temas, son leyes. Entonces tenéis que tener claro la ley que en ese momento estáis viendo. En este caso, la ley que regula los temas 5 y 6 es el Reglamento General de Recaudación, al menos en su 85% más o menos, aunque después tenéis que complementarlo con otras normas. Tenéis que tener claro que nunca es una única norma la que regula un tema. ¿De acuerdo? Eso es muy importante tenerlo de cara, o sea, en cuenta de cara a estudiar una oposición, porque hay muchas personas que preparan la oposición con leyes, y esto está muy bien, pero tenéis que saber en todo momento cuáles son las normas que son aplicables a ese punto que está mencionando lo que es la convocatoria, ¿vale? De ahí la importancia de prepararse como una persona que sea ajena a vosotros, que tenga experiencia, ¿de acuerdo? Eso parece una tontería, pero es muy importante. Bien, pues la gestión recaudatoria, vamos a dar una definición para entenderla y después vamos a ver los puntos que menciona la ley, que es donde viene vuestra obligación de memorizar, porque es como se puede generar las preguntas de examen, ¿no? En este caso, la gestión recaudatoria es una capacidad que tiene la Seguridad Social para ver realizados de forma obligatoria los derechos que tiene. Vale, ¿qué son los derechos? En este caso son derechos económicos. Como bien sabéis, pues tanto las empresas, los autónomos y los trabajadores tienen una serie de responsabilidades con la seguridad social, en este caso responsabilidades económicas. Los autónomos tienen que pagar su cuota, las empresas tienen que pagar, aparte de sus cuotas, tienen que pagar los seguros sociales de los empleados y los empleados tienen que pagar también sus obligaciones a la seguridad social. Bueno, cada vez que cualquiera de los sujetos que hemos nombrado anteriormente tiene una obligación, nace automáticamente un derecho económico, en este caso, de la seguridad social. Entonces, esto es un proceso que tiene, digamos, la seguridad social para sí o sí
ver satisfecho ese derecho. Tiene una estructura, tiene unos conceptos, tiene un contenido que es de donde puede salir a vosotros las preguntas de examen. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, el artículo primero lo define y es simplemente para, pues sobre todo para entender también lo que después vais a estudiar. Y en este caso, bueno, que no lo he dicho antes, la normativa que se estudia aquí es el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. ¿Vale? Cuando he dicho antes que era el 95, entre el 85 y 90% del contenido de los temas 5 y 6, me refiero a esta norma, ¿vale? Que es lo que nosotros también en el tutorial vamos a ver. El artículo primero de este reglamento que os estamos diciendo define la capacidad, que puede ser una pregunta de examen, pero vamos, sería bastante fácil, pero también os sirve sobre todo pues, para entender lo que vais a estudiar a posteriori. Donde nos dice que la gestión recaudatoria en el ámbito de la seguridad social consiste en el ejercicio de la actividad administrativa conducente a la realización de los créditos y derechos de la seguridad social. Es decir, que la gestión recaudatoria es una capacidad que está dentro de todo lo que hace la seguridad social, por ahí dice, de su actividad administrativa, conducente, es decir, pues está para básicamente para que se realicen los créditos y los derechos de la seguridad social. Dicho de otra forma, es la capacidad administrativa para la que la seguridad social cobre sí o sí. ¿De acuerdo? Cuyo objeto esté constituido, entre otros elementos, por los siguientes recursos. ¿Qué hace el reglamento a continuación? Pues enumera, lista, todo aquello que generalmente pues son derechos y obligaciones, en este caso para los trabajadores autónomos o empresas, del día a día, que evidentemente pues, constituyen un derecho, un ingreso de derecho público en el ámbito de la seguridad social. Entonces, ¿cómo se puede generar aquí la primera pregunta de examen? Bueno, pues sería pues por preguntando qué es en este caso, la gestión recaudatoria, porque está bien claro en el artículo 1. Seguido, os pueden preguntar también, pues, cuál de los siguientes recursos constituye un derecho de cobro para la seguridad social. Aquí lo suyo, pues, es entender qué quiere decir cada uno de ellos y luego memorizarlo porque la pregunta de examen va a aparecer literal, ¿vale? Con esto de la literalidad de la norma para las oposiciones, sí, al final hay que saber lo que realmente está diciendo la ley porque es lo que os va a aparecer en el examen, pero memorizar la literalidad sin comprenderlo, bajo mi experiencia, es un error. Lo suyo es que estas personas, es decir, que el opositor comprenda qué es lo que, digamos, está leyendo antes de memorizarlo. De esa forma es como que queda mejor grabado. ¿De acuerdo? Bien, bueno, por el primer punto nos habla de las cuotas a la seguridad social. ¿Qué son las cuotas a la seguridad social? Pues las obligaciones que tiene el autónomo todos los meses de pagar sus cuotas, las que pagan las empresas y las que pagan los trabajadores. ¿De acuerdo? Después el punto 2 nos dice aportaciones que por cualquier concepto deben efectuarse a favor de la seguridad social. Vale, pues la cosa es que dentro de lo que, por ejemplo, los seguros sociales que pagan la empresa por los trabajadores, dentro del concepto de seguros sociales, es como que, digamos, la cantidad total está repartido. Uno va para las pensiones, otro pues propiamente son los seguros sociales. Entonces, por eso parece que los puntos vienen a decir lo mismo. Pero al final se refieren a todo ese desglose que está dentro de las cantidades totales que hacen las empresas o los autónomos. ¿De acuerdo? Punto 3. Aportaciones digamos, para el sostenimiento de los servicios comunes de la seguridad social y todos los pagos que se hagan, pues a contribuir a todos los gastos que, en este caso, hacen las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Vale? Exactamente lo mismo. Cuarto, capital, costes de pensiones o renta cierta temporal y otras prestaciones que deban ingresar las mutuas y las empresas declaradas responsables de su pago. ¿Vale? Todo esos conceptos que van en relación para la financiación de las pensiones. Lo mismo con los reaseguros. Estas son las obligaciones que tienen las mutuas. Aunque digamos de alguna manera lo simplifiquéis así, no creo que tengáis mucho problema en memorizarlo y sobre todo pues en entenderlo, ¿no? El importe de las sanciones que por infracciones se haga en materia de seguridad social. En el curso, por ejemplo, nos pasa a veces que la gente confunde los conceptos de sanciones y de infracciones. Es muy sencillo. La infracción es el hecho cometido que está tipificado como infracción, en este caso por la norma de seguridad social, ¿no?
tú tienes que pagar los seguros sociales por tus trabajadores. Si no lo pagas, esa es la infracción. Y la sanción es el castigo que te ponen. ¿De acuerdo? Que es normalmente económico porque es donde nos duele a todos. 7. El importe de los recargos sobre prestaciones por falta de medidas de seguridad y higiene en el trabajo, ¿vale? Pues bueno, en este caso suelen ser también realmente sanciones lo que se hace, ¿de acuerdo? Pues bueno, si están orientadas en materia de seguridad y higiene en el trabajo o por inspección de trabajo, y exactamente igual. Son derechos de cobro de la seguridad social, yo creo que está muy claro. Reintegros de préstamos que tengan carácter de inversión social. Bueno, pues esto es que básicamente la seguridad social ha hecho un préstamo y el reintegro es la devolución. Evidentemente, una vez que nace la obligación de prestar, también la de devolver el dinero, ¿no? Pasa igual con los premios de cobranza o de gestión que están orientados a la seguridad social. El 10, reintegros de prestaciones indebidas, compensadas o deducciones indebidas. Bueno, el reintegro de prestaciones indebidas, yo creo que el concepto está claro, ¿no? Pues la seguridad social, bien por error o porque el individuo ha falsificado documentación, pues percibe una prestación, compensa una deuda o se deduce. La compensación es, por ejemplo, si tú tienes una deuda con la seguridad social y la seguridad social la tiene contigo, se puede compensar y quedar a cero, ¿no? Y las deducciones, pues es, digamos, pagar menos impuestos o pagar una obligación con la seguridad social en este caso, si la has practicado de forma indebida y que hay que devolverla y pagar el resto. 11. Costas procesales impuestas a quienes hayan litigado contra la entidad gestora y la tesorería. Costas procesales son, digamos, las costas que imponen en un proceso judicial cuando pierden un juicio contra la seguridad social. Además de a lo que te condenen, tienes que pagar el coste del proceso. ¿Vale? Y litigado viene de litigio, de un proceso judicial. 12. Cualquier otro ingreso distinto de los anteriores que corresponda a, que tenga carácter de ingreso de derecho público y se haga en el ámbito de la seguridad social. ¿Esto cómo se puede entender? Pues una especie de saco roto donde la seguridad social nunca cierra todas las opciones por las cuales puede generar derechos de cobro. Es así de sencillo. La pregunta de examen para qué iría por el tema de cuál de los siguientes es o no es. Es decir, una pregunta positiva o negativa, que es lo que podéis encontraros, ¿no? De cualquiera de los derechos que hemos leído anteriormente. Bien, luego nos habla de la competencia en materia de gestión de recaudación. ¿Que de quién es? Bien, en la norma lo deja muy claro y bueno, sí se puede generar una pregunta de examen. Lo único que tenéis que comprender aquí es la diferencia entre las competencias exclusivas y las delegadas. La exclusiva es que normalmente pues por norma se le otorga a una administración, en este caso a la tesorería, y estamos hablando pues en materia de gestión de recaudación, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo la importancia de la competencia exclusiva? Porque en una pregunta de examen puede estar trastocado la respuesta, no poner exclusiva y poner al final, pues nada de lo anterior es correcto. Y decir, bueno, pues si es que es competencia de tesorería, ya, pero es exclusiva y no lo decía la pregunta, ¿vale? Entonces por ahí os pueden pillar. Y luego aparte no confundir que la tesorería tiene competencia exclusiva en materia de gestión de recaudación, pero la dirección, la vigilancia y la tutela se hace a través del ministerio, ¿de acuerdo? Y cuando dice el concepto de caja única lo podéis entender como que cada administración pública tiene una cuenta ficticia falsa, que ahí es donde va todo, ahí es donde se ingresa todo y ya desde ahí se reparte, ¿de acuerdo? Pero el principio de caja única a nivel presupuestario, eso está también en todas las administraciones. Bien, mmm, continuamos, nos dice que para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General pues puede concertar servicios que considere convenientes con otras administraciones. ¿Qué quiere decir? Pues que para poder efectivamente ejercer esa competencia que tiene la Tesorería, puede firmar acuerdos o convenios con otras administraciones, bien con la administración estatal, pues con Hacienda, por ejemplo, con una administración institucional, ¿vale? O incluso con una administración autonómica que sería la administración de cualquier comunidad autónoma, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Aragón, Galicia, cualquiera, ¿no? O local con un ayuntamiento y una diputación. O incluso con entidades particulares como son, por ejemplo, entidades bancarias. ¿De acuerdo? Se firman acuerdos, pues simplemente pues, para el efectivo ejercicio. Entonces la pregunta de examen aquí sería si se puede o no
colaborar con otra administración para el efectivo ejercicio de la función recaudatoria. La respuesta sería que sí, con cualquiera de las entidades que hemos dicho. Cuando dice institucional, se refiere a todas las figuras que forman parte del sector público institucional reguladas en la Ley 40/2015. ¿Vale? Las agencias, organismos autónomos, todo eso. Bien, después, en el segundo punto, nos dice cuál de los siguientes son, o puede, bueno, pues dice son, y la pregunta es, de examen sería cuál de los siguientes es o no es órganos de gestión recaudatoria. ¿Qué quiere decir órganos de gestión recaudatoria? Son órganos, digamos, pues, que tienen competencia en materia de recaudación, ¿no? En el ámbito central, que es decir, en el estatal, lo tienen los órganos directivos centrales de la tesorería, que es todo el organigrama de la tesorería, ¿vale? Y a nivel provincial son realmente las direcciones de esos organismos que están, digamos, incluidas las administraciones y unidades de recaudación, que son los departamentos de cada uno. Entre, digamos, todos ellos son quienes llevan a cabo la gestión de recaudación. En este caso, bueno, la pregunta de examen iría sobre estos dos puntos. A nivel central, ¿cuál de los siguientes son órganos de gestión recaudatoria? Y a nivel provincial, pues cuál de los siguientes es. ¿Vale? Y no tenemos que confundir con quienes pueden ser órganos colaboradores. Los órganos colaboradores no tienen por qué ser administraciones públicas y lo único que tienen es una función en materia de recaudación, pero no tienen competencia absoluta. Por ejemplo, las entidades financieras que son los bancos, cuando la Seguridad Social te embarga, el banco lo que hace es retener del banco el importe del crédito. Eso es lo único que hace el banco, que ya de por sí es un problemón, pero es lo único que hace. Detrás, la Seguridad Social es quien ha llevado a cabo todo el procedimiento administrativo, quien ha dictado todos los actos y quien ha, digamos, legalmente tiene la capacidad para poder, digamos, embargarte, ¿vale? Pero el banco solo colabora. Y pueden colaborar, pues, las entidades financieras o incluso otro órgano o agentes autorizados para actuar como oficina recaudatoria. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con el segundo punto, responsables del pago. ¿Quiénes son los responsables del pago? Bueno, pues la normativa, lo que es este Real Decreto, lo que hace realmente es establecer, primero, a quiénes pueden ser sujetos de tener obligaciones con la Seguridad Social y luego establece como una especie de tipos de responsabilidades. ¿De acuerdo? Pueden ser dos preguntas de examen diferentes donde nos dice, por ejemplo, pues en la primera que pueden ser responsables del pago las personas físicas o jurídicas, es decir, los trabajadores o autónomos, y como empresas jurídicas, pues, bueno, perdón, como persona jurídica, pues cualquier empresa, asociación, fundación, partido político, todo eso son personas jurídicas. E inclusive lo pueden también ser las entidades sin personalidad. ¿Qué son entidades sin personalidad? Cuando una empresa, una asociación, una fundación se crea, tiene una serie de obligaciones para poder estar constituido legalmente. Entonces, del total de obligaciones, pues me lo invento para que lo entendáis, puede a lo mejor haber cumplido 3 y le faltan 2 por hacer porque son 5 en total, ¿no? Bueno, pues al final una entidad tiene personalidad jurídica cuando se encuentra inscrito en el registro correspondiente, ¿vale? Y ese normalmente suele ser el último paso. Lo que quiere decir es que si tú todavía no estás inscrito en tu registro correspondiente y ya estás manteniendo relaciones profesionales donde tienes obligaciones con la seguridad social, pues la seguridad social, si te tiene que apremiar, pues te va a apremiar. Si te tiene que embargar, te va a embargar. ¿Vale? Bien, y después, en el segundo punto, lo que nos establece es es una clasificación de los responsables, ¿vale? Donde establece responsables solidarios, responsables subsidiarios y sucesores mortis causa. Eso lo podéis ver como una especie de escalón, como si fuera los puestos estos que hay, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Pues más o menos es así. Los responsables solidarios son los responsables directos, son los principales y la seguridad social siempre va por ellos porque son aquellos donde se le puede cobrar el total del crédito y, digamos, es más factible cobrarlos, ¿no? En el caso de que no sea capaz de ir, que no pueda, lo haya intentado y no haya podido cobrar a los responsables solidarios, entonces va a por los responsables subsidiarios, ¿de acuerdo? Y los responsables, pues eso, los sucesores o mortis causa, pues son los herederos realmente. ¿Vale? Esto no es que estén en un punto aparte, sino que simplemente viene a decir la ley que si tú, por ejemplo, heredas una empresa que era de tu padre, donde esa empresa, es decir, tu padre como empresario tenía obligaciones y derechos con la seguridad social, pues tú al heredar los derechos
también heredan las obligaciones. Entonces, tienes que liquidarlas también, ¿vale? Eso luego en la práctica tiene, evidentemente, es muy amplio, pero por lo menos para que entendáis el concepto de por qué se estudia aquí, cómo lo pueden preguntar a vosotros en un examen, ¿vale? Bueno, pues cuando dice la ley, quienes resulten responsables solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa por concurrir hechos, pues si tú inicias una actividad profesional, automáticamente nacen obligaciones con la seguridad social, ¿no? Omisiones es cuando no cumples con tus obligaciones, como dejar de ingresar los seguros sociales, o negocios o actos jurídicos que determinen esa responsabilidad, ¿vale? Pues cada negocio que tú hagas tendrá unas obligaciones con la seguridad social y hay que pagarla sí o sí, ¿de acuerdo? Bien, en este último punto esto no es muy importante y no tiene mucha pregunta de examen. Simplemente dice que, salvo que las normas legales de aplicación a los concretos supuestos de responsabilidad establezcan otra cosa, no se puede exigir responsabilidad ni solidaria, ni subsidiaria, ni mortis causa a las sanciones pecuniarias ni a los recargos sobre prestaciones económicas que vengan de, digamos, de accidente de trabajo y de enfermedad profesional. ¿De acuerdo? Bien, vamos a estudiar, vamos a hablar de lo que son responsables solidarios y vamos a ver los tres puntos que marca la ley, sobre todo sobre ellos si se puede generar pregunta de examen o no. Bueno, el primero que nos dice que cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinen la responsabilidad solidaria de varias personas, físicas, jurídicas o entidades sin personalidad respecto de las deudas con la seguridad social, se puede dirigir la reclamación de deuda o acta de liquidación contra todos o contra cualquiera de ellos. Vale, ¿qué quiere decir esto? Y si me pueden hacer alguna pregunta de examen o no. Bueno, realmente lo que está haciendo es definir lo que son los responsables solidarios, que responsables solidarios son responsables directos y todos por igual. Si en una empresa hay tres administradores, pues los responsables son los tres. ¿Vale? La seguridad social irá con los tres por igual. Bien, entonces simplemente nos está diciendo que cuando la seguridad social tenga detectado a quiénes son los responsables, va a ir a pedir digamos, pues el crédito a todos por igual. Es lo que nos viene a decir, ¿vale? Aparte, aclara, sigue en el siguiente punto y nos dice que el procedimiento recaudatorio seguido contra un responsable solidario no suspende ni impide que se pueda seguir contra otro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la seguridad social, cuando ve que hay varios responsables, va por ellos, o sea, la responsabilidad se la pide a todos, pero lo puede hacer de forma independiente, con un procedimiento, digamos, para cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiere decir es que el hecho que la seguridad social le pida responsabilidad a uno no tiene por qué hacer no poder pedírsela a otro. ¿Vale? De ahí sí se puede generar una pregunta de tipo test y puede ser un poquito contradictoria. Entonces, en resumidas cuentas, aunque la seguridad social vaya por un responsable solidario, no quiere decir que no pueda ir por otro. Va a ir a por todo aquel que tenga responsabilidad solidaria en favor de la obligación. ¿De acuerdo? Y esto lo deja muy claro, que lo hace hasta la total extinción del crédito. ¿Qué quiere decir? Que hasta que pague la deuda. En resumidas cuentas, el punto se puede decir que la seguridad social, cuando detecta a los responsables, los persigue a todos por igual y el hecho de que vaya uno a uno no impide que los pueda perseguir a todos. Y los va a perseguir hasta que se pague el total del crédito. Bien. En el segundo punto nos dice que cuando el deudor, que es la persona que tiene la deuda, haya cumplido dentro del plazo las obligaciones en materia de liquidación, sin haber efectuado su ingreso en el plazo reglamentario, en el plazo que se marque por ley, o cuando ya se hubiese emitido la reclamación de deuda o acta de liquidación contra él, que es el acto administrativo que digamos que le notifican, la tesorería solo puede exigir esta deuda a otro responsable solidario mediante la reclamación de deuda por derivación, que es un proceso donde es como lanzarse la pelota de uno a otro. La seguridad social intenta primero de cobrar a un responsable solidario y si no puede o si solo le ha cobrado parte, intenta ir por otro a cobrársela. Simplemente eso se llama proceso de reclamación por derivación, ¿vale? Que es simplemente, por ejemplo, porque la responsabilidad esté dividida por porcentajes de la empresa. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en el fin de eso es cobrar el crédito, ¿vale? Además nos dice que la inspección de trabajo puede tomar las medidas cautelares. Esto puede también saliros en una pregunta tipo T, incluso en un caso práctico. En un caso práctico sería, por ejemplo, que os digan que se esté embargando a una persona, se le exija la deuda
y como medida cautelar pues le obliga a constituir un fondo eh, para garantizar pues, el pago de la obligación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y sería correcto hacerlo. Bueno, y en el último punto deja muy claro que la cantidad que te pida va a estar constituida por todas las obligaciones. Es decir, leo y traduzco, salvo que la responsabilidad solidaria sea limitada por ley, que no suele ser así, la reclamación de deuda por derivación comprende el principal de la deuda, que es la cantidad que le debes. Los recargos son los pluses que te ponen por no haber pagado en tiempo, que son porcentajes, más los intereses que generes por no haberlo satisfecho tu obligación cuando debía, que se hubieran devengado al momento de su emisión, que esto se suele calcular con, a lo mejor con el IPC, ¿vale? Incluirá asimismo las costas, que es lo que aparte del principal de la deuda, los recargos del interés, el juez te imponga eh, por haber tenido que llegar a un proceso judicial, ¿vale? Por no haber pagado la deuda. Y por último, bueno, por último, no, perdón, en segundo punto, que están los responsables subsidiarios. ¿Qué quiere decir responsable subsidiario? Pues es como decir, hemos ido por el principal, no hemos podido recabarle el dinero, entonces ahora vamos por el siguiente responsable. Por ejemplo, cuando se quiere, digamos, embargar un autónomo y no se le localiza, no sabe dónde está o no aparece, en función del régimen que tenga de, digamos, de matrimonio, se puede ir por su pareja. Si no están separados o si tienen bienes gananciales, sí se le podría, digamos, embargar los bienes de esa persona para satisfacer las obligaciones del empresario o del autónomo, en este caso, desapareció, que se le ha intentado cobrar y no se ha podido. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente se divide en dos puntos, dos posibles preguntas de examen y se dan los siguientes casos. Pues básicamente nos dice que cuando concurran hechos, negocios o actos jurídicos que determinan la responsabilidad subsidiaria de una persona física o jurídica o entidad sin personalidad respecto de las deudas con la seguridad social líquidas, es decir, que ya han quedado demostradas que existen, vencidas y exigibles, y es decir, han pasado su tiempo por norma para pagarla y no se han pagado. Una vez constatada la insolvencia del deudor principal, es decir, ha quedado demostrado que el deudor principal no ha podido hacer frente a esa deuda, se puede emitir, que esto luego en la práctica no es tan así tan duro, pero se puede emitir reclamación de deuda o acta de liquidación contra el responsable subsidiario. Por lo que digo, por ejemplo, contra los bienes de su persona. ¿Vale? Por ejemplo, la diferencia entre empresas y autónomos es que los autónomos, cuando tienen una deuda con un tercero, sí se va por su patrimonio personal en el caso de reclamación. Pero para una empresa no se va por el patrimonio personal de los empresarios, solo se va hasta los bienes de esa empresa. Por eso realmente las sociedades se llaman sociedad de responsabilidad limitada, las SL de que hay, vamos, aquí en España. Bien, y nos dice una posible peculiaridad que yo veo como posible pregunta de examen, que salvo que la responsabilidad se haya limitada por ley, la reclamación de deuda frente al responsable subsidiario comprende la totalidad de la deuda exigible al deudor principal en el momento de su emisión, excluido, es decir, que no cuenta con los intereses, los recargos, los intereses y las costas. Sin embargo, en la responsabilidad que hemos visto al principio solidaria sí está todo incluido, ¿vale? Pero al responsable subsidiario, que se puede hacer y en un caso práctico se puede putear bastante a la gente, haciendo ver que hay un responsable subsidiario y se puede, digamos, decir por parte de que la tesorería emitió hasta de liquidación, incluyendo los recargos, los intereses y las costas, que si eso es correcto no es correcto y no lo sería, ¿vale? Porque el reglamento de recaudación básicamente lo prohíbe. Bien, y vamos con los sucesores mortis causa, que son pues, los herederos regulados en el artículo 15. Aquí lo que sucede es lo que hemos comentado al principio. Si tú heredas una empresa con sus derechos, es decir, con los bienes económicos, patrimonio que tengan en general, también lo haces con las obligaciones. Pues si hay trabajadores, asumes las obligaciones de seguros sociales, por ejemplo, y obligaciones con la agencia tributaria que esté teniendo hasta ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos pueden preguntar aquí para examen? Bueno, leemos y os lo comentamos. Los herederos del responsable del pago de la deuda, desde la aceptación expresa o tácita de la herencia, esto, cuando hay una herencia, hay, para, digamos, pues poder quedarse con la herencia como tal, hay que aceptarla ante notario. Entonces, los conceptos de aceptación expresa es ir a notario y firmar por escrito que la acepta. Y tácita es, pues, no yendo, pero haciéndote cargo de la empresa, por ejemplo, entiende
que no se ha expresado como tal por escrito, pero el hecho de hacerte cargo con la empresa, pues se sobreentiende que también asumen los derechos y las obligaciones, ¿no? Responderán solidariamente, es decir, todos por igual, si hay varios herederos, entre sí de su pago con los bienes de la herencia y con su propio patrimonio. Esto en la vida real no funciona así como tal. O sea, sí funciona en el plano de que, pues, si se heredan los derechos, se heredan las obligaciones, ¿vale? Pero en el caso de las empresas, se puede hacer, digamos, que cuando heredas una empresa, pues todo se pague con los bienes que tenga la empresa para que no te perjudique tu patrimonio personal. Y es simplemente que hay que aceptarlo a beneficio de inventario. ¿Vale? Aquí yo sí veo varias opciones para los casos prácticos. ¿Vale? Os pueden salir varios casos, entonces yo partiría a los puntos que diría que con la herencia se asumen, la herencia me refiero, asumiendo los derechos y las obligaciones, se asumen las deudas que tenga lo que es la empresa con la seguridad social. Y de otro lado es que aceptando a beneficio de inventario, solo se va, digamos, la seguridad social solo va a embargar los bienes que se tenga en esa empresa sin que afecte al patrimonio personal de los herederos. Y en el primer caso, en cambio, sí afectaría. ¿De acuerdo? Bien, después nos dice que la reclamación de deuda por derivación comprenderá el principal de la deuda, los recargos, intereses y costas que se hubieran devengado hasta el momento de su emisión en el procedimiento recaudatorio seguido contra el causante de la herencia. En este caso, si, ojo, que si nos consta el principal de la deuda, los recargos y los intereses y las costas, cosa que en los responsables subsidiarios no se daba. ¿De acuerdo? Y seguiríamos leyendo y nos diría que tan pronto resulte acreditado que no existen herederos conocidos o los conocidos renuncian quiere decir que no lo aceptan por escrito ante notario. El procedimiento para la efectividad de los débitos se prosigue contra los bienes de la herencia, es decir, se perseguiría con lo que quede en esa herencia si es que hubiera derechos para ello. ¿De acuerdo? Bien, y vamos con los requisitos del pago. Vamos con los requisitos del pago. Los requisitos del pago. Se regulan en el artículo 17 y nos dice, bueno, ¿qué son los requisitos para el pago realmente? Los requisitos para el pago es a quien la ley autoriza, es decir, legitima para poder hacer pagos de las deudas con la seguridad social, porque a veces no solo puede pagar el responsable directo, sino puede pagar una tercera persona, puede ser un amigo familiar o incluso a través de un préstamo de una entidad bancaria, ¿no? Entonces, el artículo 17 nos dice, están legitimados para el pago en la deuda de la seguridad social en materia de gestión recaudatoria. Esto puede ya nacer una pregunta para examen y os diría cuál de los siguientes es un sujeto que pueda pagar deudas que existan con la seguridad social. En el primer caso son, digamos, las personas directas quienes tienen la deuda, es decir, los sujetos responsables del pago de aquella. Pues en caso de las empresas o de los autónomos, los administradores o los autónomos propiamente, ¿no? Los administradores de los bienes o negocios intervenidos o administrados judicialmente. Lo mismo, son los responsables directos en este caso, ¿vale? Un administrador de un negocio concreto o de una empresa, pues está legitimado para abonar las deudas que tenga con la seguridad social. Y nos dice aparte del tercer punto, en general cualquier persona tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué dice tenga interés o no? Pues porque, por ejemplo, si tú eres autónomo, tienes una deuda con la seguridad social y un tío tuyo te quiere prestar el dinero, puede directamente pagar la deuda en tu nombre. Eso lo puede hacer sin ningún problema. Por eso dice de tenga interés o no. Eso puede salir en un caso práctico, por ejemplo. Y en una pregunta de tipo T, estos tres puntos pueden salir como, pues, ¿cuál de los siguientes puede ser o no puede ser un sujeto que esté legitimado? Es decir, legitimado quiere decir autorizado por ley, en este caso, a pagar deudas que existan con la seguridad social, ¿vale? Y no tiene por qué ser de forma directa. Hay una coletilla que puede salir también una pregunta de tipo T, que es verdad que un poquito entreversada, donde nos dice que en ningún caso el tercero que pague la deuda estará legitimado para el ejercicio ante la Administración de la Seguridad Social de los derechos que correspondan al responsable de pago, sin perjuicio de las acciones de repetición que sean procedentes según el derecho privado. Bueno, ¿qué dice este juego de palabras? Básicamente que es que
Que un tercero pague una deuda por ti no le, digamos, no le autoriza a que tú puedas reclamarle a la Seguridad Social los derechos que tenga el deudor. Y cuando dice sin perjuicio de las acciones de repetición, quiere decir que si una persona paga la deuda por ti, no tiene derecho a exigir ningún tipo de responsabilidad ni derecho a la seguridad social, pero sí a la persona que le paga la deuda, como por ejemplo pues la devolución del dinero. En el ejemplo este que hemos puesto de que eres autónomo, tienes una deuda con la seguridad social, te la paga tu tío legalmente sí te podría, digamos, reclamar y la acción, digamos, procesal se llama acción de repetición, ¿vale? Bien, el artículo 18 sigue hablando también del tema de los pagos y nos dice legitimación para el cobro. En este caso va a hablar de qué organismos de la seguridad social pueden percibir los pagos por parte de los obligados, ¿no? Bien, lo mismo, se puede generar una pregunta de tipo T sin ningún problema. Dice directamente a los órganos de recaudación de la Tesorería General, que son aquellos que tengan esa competencia atribuida. Ya está. Y en segundo punto se dice a través de colaboradores autorizados o habilitados como son las entidades bancarias conforme a lo dispuesto al reglamento que estamos estudiando, ¿no? En ambos casos produce los mismos efectos, es decir, lo cobre directamente la Seguridad Social o un órgano colaborador, la persona queda exonerada de responsabilidad porque ha pagado su deuda, ¿de acuerdo? Aquí os puede salir, en esto que vamos a leer a continuación, puede salir un supuesto de examen perfectamente, ¿no? Cuando dice los pagos realizados a órganos o personas no legitimadas para recibirlos no liberan en ningún caso al deudor de sus obligaciones de pago. Vale, ¿qué quiere decir esto? Si la Seguridad Social te dice que tienes una deuda, que la puedes pagar en el banco BBVA, me lo invento, y tú te equivoques y lo pagas en el ING, tú le dices a la Seguridad Social, yo he pagado, y la Seguridad Social te dirá, ya, pero has pagado donde no debe, con lo cual la responsabilidad no queda satisfecha. Tienes que recuperar el dinero y pagarnos a nosotros la deuda, porque si no, la deuda sigue existiendo. ¿De acuerdo? Luego dice que pues, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden que incurra el perceptor no autorizado. Quien recibe un dinero que no debe, su obligación, sea cual sea, es devolverlo. No se lo puede quedar. ¿Vale? Como que si un día nos encontramos en nuestra cuenta un dinero que no es nuestro, no tenemos ningún derecho a quedarnos. ¿Vale? Eso es lo que viene a decir el artículo 18 de este reglamento. Bien, y el artículo 19, como otra posible forma de concepto, donde os pueden preguntar para examen, nos dice que para que el pago produzca los efectos extintos, es decir, para que se extinga la responsabilidad que le son propios, ha de ser por la totalidad de la deuda. Es decir, si tú tienes 1.000 de deuda y pagas 700, no te has exonerado de la responsabilidad, sigues debiendo 300, ¿de acuerdo? El pago realizado extingue la deuda correspondiente y libera a los responsables siempre que se realiza con los requisitos exigidos en este reglamento. Es decir, tienes que actuar pues conforme te dice esta norma. No obstante, en los actos administrativos, actos de liquidación y demás comunicaciones que la Seguridad Social hace contigo, te indican siempre paso a paso cómo se tiene que proceder a pagar la deuda y todo lo que tienes que hacer, ¿de acuerdo? En cuanto al plazo lugar del pago, pues el mismo se tiene que realizar en los plazos fijados para su cumplimiento, que eso siempre es obligatorio que esté en el acto administrativo que se notifica en el procedimiento de recaudación. ¿De acuerdo? No tiene, no obstante, mucho estudio por vuestra parte. Bien, medios de pagos. Vale, tengo una deuda con la Seguridad Social. ¿Cómo puedo pagarlo? Bueno, la respuesta es corta, es por transferencia bancaria, ingresos en cuenta, cheque, bonos, incluso hoy en día con pasarela de pago si está autorizado para ello. ¿Vale? El artículo 21 habla de esos medios de pago. Puede suponeros preguntas de tipo test y caso práctico, donde os dice, en el primer apartado, el pago de las deudas a la Seguridad Social se tiene que realizar en efectivo, es que vaya y lo ingresa al banco, no puede ir a la Seguridad Social con el dinero mediante dinero de curso legal, euro, cheques, transferencia o domiciliación bancaria, que son adeudos SEPA, ¿vale? Eso puede salir en un caso práctico. Todos estos son medios admitidos como forma de pago. De ahí puede generarse la pregunta de examen, ¿de acuerdo? Tenéis que tenerlo en cuenta. Puede haber por otro reglamento que autorice otro o un pago nuevo por la tesorería como es consignación. Consignación es ir a una entidad bancaria y consignar el dinero en favor de la seguridad social por el importe de la deuda. Ahí también igualmente quedaría satisfecho de obligaciones. Punto 2. El pago se tiene que efectuar con arreglo al procedimiento de ingreso que determine la Tesorería General. Y tú como usuario, como lo sabes, te informan siempre en el acto administrativo. ¿Vale? Nosotros como opositores lo que tenemos que saber es que la forma de pagar es mediante los medios que dicta la normativa, que son estos que acabamos de leer. ¿Vale? En euros, si estamos en España no podemos pagar en dólares, los cambia y pagan en euros. Cheque, pues el banco normalmente siempre te da talonario y lo puedes rellenar sin problema.
pagando, evidentemente. Transferencia, pues una transferencia al uso, como hacemos todos, o domiciliación bancaria, como hemos dicho, adeudo SEPA y cualquier otro medio de pago autorizado. Hoy en día está permitido el pago por tarjeta a través de las pasarelas de pago habilitadas al efecto, ¿de acuerdo? Que vamos, para las tasas de las oposiciones lo estáis haciendo así también. Dos, como hemos dicho, siempre las instrucciones que diga la tesorería. Tres, el dinero de curso legal se realiza en todo caso a través de las entidades colaboradoras autorizadas o habilitadas al efecto. Siempre la seguridad social te indica los bancos con los que tiene convenio y puedes ir allí a pagar sin ningún problema. El último, el artículo 24, habla sobre otros medios de pago y nos dice que si quisiéramos utilizar algún medio de pago diferente a los que hemos dicho, tenemos que solicitarlo. Pues imagina que sois ricos en criptomonedas. Nos va a decir que no, pero tú lo puedes solicitar, ¿vale? Y esta, digamos, solicitud se resuelve en el plazo de 3 meses, que eso puede ser, pues, un supuesto para pregunta de examen, incluso de caso práctico, ¿de acuerdo? Quieres utilizar un medio, bueno, no solo criptomonedas, sino imagínate, tienes una deuda grande y vas a heredar un piso en la playa y puedes intentar eh, que la seguridad social se quede con ese piso, ¿no? Pues tú lo puedes solicitar y ya ellos te responden, pero tenéis que quedaros que es el plazo de 3 meses donde se resuelve y además es muy importante que aprendáis a memorizar desde cuándo se empieza a hacer los cómputos de plazo, porque los cómputos de plazo se puede poner de forma práctica en un caso práctico, donde os digan, por ejemplo, que recibe la notificación un día y contesta otro día. Entonces tenéis que ver si se han superado o no los plazos que la ley prevé para ello, ¿vale? Pues en este caso, esa solicitud se empieza a contar desde el día que tenga entrada, pues es a través, por ejemplo, hoy en día es muy común hacer esto a través de sede electrónica, ¿no? Entendiendo ser desestimada la solicitud si no se resuelve en ese plazo, es decir, esto es un silencio negativo, desestimatorio, ¿vale? Bien, asimismo se tiene que solicitar a la Dirección General de la Tesorería, quedaros con esto porque os está hablando de, como de requisitos, la autorización, os lo hemos subrayado, para pagar una misma deuda con varios medios de pago distintos, ¿de acuerdo? Es decir, si tienes 15.000 euros de deuda, vas a pagar entregando 7.000 en cheque, transferencia, el resto que te hace un familiar, pues todo eso necesitas autorización, ¿vale? Eso puede salir, por ejemplo, para un caso práctico. Y a partir de esta fecha, del año 2014, se autorizaron las tarjetas de crédito, que es lo que hemos comentado antes, en, como medio también de pago admitido, ¿vale? Os puede preguntar en un examen si está admitida o no y hay una resolución de la tesorería que así lo admite, entonces, pues para un caso práctico se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vamos con el control de recaudación. Bien, ¿quién tiene competencias para el control de recaudación? Bueno, ¿qué es el control de recaudación? Simplemente esto es una especie de potestad de vigilancia que tiene la Seguridad Social. La recaudación, como cualquier actividad administrativa, es controvertida y en especial esta lo es más, ¿no? Entonces la Seguridad Social se tiene que asegurar de que todos los pasos que se dan conforme a derecho y se respetan los derechos de los, digamos, en este caso de los interesados, que son las personas a las que se le está premiando, a quien se le está, digamos, embargando, ¿no? Bien, en este caso hay muy poquito para examen, que sería en este caso en función de cómo lo hemos puesto en el recuadro más grande. ¿Quién tiene competencias en el control de recaudación, que es la vigilancia, ¿no? Nos dice que en este caso es la tesorería el órgano encargado del control de la gestión recaudatoria, primera pregunta de examen, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a la inspección de trabajo en función del artículo 133 del texto refundido, donde a estas le corresponden y aquí os la ponemos. La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones y en especial los de fraude y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la seguridad social. Vale, preguntas de examen serían dos diferentes. ¿Quién tiene competencia en la gestión, en el control de la gestión en materia recaudatoria y en relación a esto, qué competencias tiene la inspección de trabajo? ¿Vale? En el segundo punto dice la inspección de la gestión, funcionamiento y cumplimiento de la legislación que le sea de aplicación a las entidades colaboradoras, que es que cualquier otro organismo privado o administración pública que colabore mediante convenio o contrato firmado con la tesorería, en este caso con Seguridad Social, se rige por una norma, pues es la inspección quien tiene que controlar esta actuación, ¿no? Y por último, la asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social cuando les sea solicitada. Asistencia técnica se refiere a que tienen problemas de cómo actuar o consulta y le corresponde a la inspección resolverla, ¿de acuerdo?
Bien, nos dice que los instrumentos administrativos establecidos para reclamar a los sujetos responsables del ingreso de cuotas que adeuden son los siguientes. Aquí tenemos una pregunta de tipo test y dos para caso práctico. Cada uno de ellos pues son actos administrativos que bueno, se utilizan digamos en lo mismo y cada uno de ellos se hace según la fase, si, pues, si es voluntario o ya si es en la fase forzosa, ¿no? En la pregunta de tipo test, pues ¿cuál de los siguientes es un instrumento administrativo dentro del proceso de reclamación de la recaudación, que sería pues la reclamación de deuda, el acta de liquidación y la providencia de apremio? ¿De acuerdo? Y nos dice que además la inspección puede formular propuestas de liquidación y requerimientos. Propuesta de liquidación es una especie ya de la resolución casi la definitiva para que, como una especie de, oye, si paga esto, acaba el proceso. Y requerimiento es que presentes o que actúes o que hagas algo. Un requerimiento te lo pone por escrito la inspección y es para que hagas algo en un plazo concreto. Si no lo has hecho, se entiende que no has querido hacerlo. ¿De acuerdo? Todo ello que se determine por norma. Y por último, vamos al aspecto 6, que nos habla de la revisión de los actos de gestión recaudatoria. Bueno, la revisión de los actos administrativos, que está prevista en la Ley 39/2015, es una capacidad que tienen las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones. En este caso, lo que les atribuye simplemente es la capacidad de poder revisar los actos que ya han dictado. ¿Por qué? Pues porque a veces se cometen errores sin querer por parte de los interesados o por parte incluso de los propios funcionarios o incluso hay una controversia y normas que chocan. Entonces, pues lo que se pretende básicamente es solucionarlo y por eso tienen las administraciones públicas esta capacidad. Bien, leo, traduzco y os digo las posibles preguntas de examen. La regulación de la revisión de los actos de gestión recaudatoria está contemplada en los artículos 46 y 47 del reglamento, ¿vale? Y se ven de la siguiente manera. Impugnación de los actos de gestión recaudatoria. La impugnación que, bueno, pues tú como interesado te has dado cuenta de que existe un error por parte del órgano gestor en este caso y lo que solicita es impugnarlo, anularlo. ¿Cómo se hace esto? Vamos por paso. Bien, el primero nos dice, a salvo de las especialidades que se ven en el texto refundido y en el reglamento, como los actos contra los actos de gestión recaudatoria de la Tesorería General dictados tanto en periodo voluntario como en vía de premio, es decir, el procedimiento de recaudación tiene, que esto creo que no lo he dicho antes, tiene dos fases. La primera es el periodo voluntario, donde te dicen, oye, tienes una deuda, si la pagas, todos están contentos. Y si no lo haces ahí, entonces ya cuando se entra en la vía de premio, que premio quiere decir embargo. ¿Vale? Y es cuando ya atacan a las cuentas y es cuando ya, si no tienes dinero en las cuentas, van por fondos de inversión, planes de pensiones, tus propiedades, coches y si te descuidas, se llevan hasta el perro. Así que si hay un problema, pues lo suyo es solucionarlo en el periodo voluntario, ¿vale? Para evitar costas, intereses, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues esos dos actos administrativos, ya sea en el periodo voluntario o en la vía de premios, si tienen un error, se pueden impugnar, ¿de acuerdo? Y para ello se puede utilizar los recursos administrativos que están previstos en la Ley 39, que ya conocéis. Y además podemos hacer uso del recurso procesal, que es el recurso contencioso administrativo, que no es un recurso administrativo por mucho que se llame administrativo de coletilla. Contencioso administrativo quiere decir una sala judicial en el ámbito administrativo, donde siempre una de las partes va a ser una administración pública. ¿De acuerdo? El recurso administrativo alzada, pues ya lo conocéis, son contrarresoluciones que no ponen fin a la vía administrativa. El recurso de reposición y revisión, pues son, bueno, sí, de reposición y revisión. El de reposición, pues ya es el potestativo, es contra actos que pongan fin a la vía administrativa y el de revisión es extraordinario, ¿de acuerdo? Que ya conocéis que este solo se puede poner en determinados casos. Y el recurso contencioso es una vez intentado agotarla, bueno, en algunos casos, eh, en la vía del recurso, si no se consideramos que seguimos teniendo razón y no nos la han dado, podemos ya ir al juzgado, ¿de acuerdo? En los supuestos, formas y plazos que esté previsto en la Ley 39. El reglamento no habla de plazos diferentes con respecto a los recursos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis que aplicar lo que ya conocéis de la ley de procedimiento que os puede salir en un caso práctico perfectamente, ¿vale? Y el tipo T, pues evidentemente, porque además ocupa esa ley 4 temas de la parte común, con lo que nosotros los cursos damos mucha tralla porque de lo poco que pueden poner de la parte común consideramos que es la que más opciones tiene que se ponga, ¿no?
2. Sin perjuicio de lo especialmente establecido para el recurso de alzada contra la providencia de premio y para las tercerías, el procedimiento recaudatorio solo se suspende, pregunta de tipo test, por la interposición de un recurso administrativo si el recurrente garantiza con aval bancario o de un tercero, de un familiar, amigo o otra empresa, procede a la consignación, esa del depósito, a disposición de la Tesorería General del importe de la deuda exigible. Es decir, si has consignado el dinero y estás recurriendo, el procedimiento se suspende porque a lo mejor tienes razón y finalmente no tienes que pagar deuda o no tienes que pagar tanta, ¿no? Solo se suspende si actúas así, si presentas aval o ingresas la deuda para decir, venga, hasta que se resuelva el recurso, yo pago. Por si después tengo que pagar menos, por lo menos, pues algo gano. ¿Vale? Se refiere a eso. Pero hay que tener en cuenta, ojo, esto para un caso práctico, que tienen que estar incluidos los recargos, intereses y la costa del procedimiento. Tú dirás, bueno, y esto, si tú sabes que llevas razón, actúa así porque finalmente te la acabarán dando. ¿Vale? Bien, desestimado el recurso, es decir, pues se ha admitido, se ha estudiado, te han dicho que no hay. Si el responsable de pago no realiza el ingreso de la deuda en el plazo concedido en la reclamación o en su caso dentro, ojo con los plazos que siempre preguntan para examen, y esto para los casos prácticos puede ser un poco lioso. 15 días siguientes a aquel en que se notifique la resolución del recurso o en que pueda entenderse desestimado por silencio administrativo, la tesorería aplicará lo consignado al pago de la deuda o ejecutará el aval. Es decir, que lo que consignaste se lo quedan y si pusiste un aval, van contra el aval. Desde la interposición del recurso con consignación o aval hasta el vencimiento del plazo del pago, se considera que el responsable se halla al corriente de pago respecto de la deuda a que se refiere el recurso, porque lo has consignado, básicamente. En el caso de que pierda, la Seguridad Social cobra, por eso lo hizo así, sin perjuicio de la obligación de ingreso de los intereses de demora que fueran exigibles por si la cantidad aumenta. ¿Vale? Durante un proceso, si sigues teniendo la deuda y el tiempo sigue pasando, puedes todavía pagar más intereses, ¿vale? No es así, pero, o sea, no es así, me refiero que no en todos los casos van con la ley a rajatabla, a querer crujir a todo el mundo. A veces son más benévolos, ¿no? Si dentro del plazo, otros 15 días, cuidado, si dentro de dicho plazo de 15 días el interesado acredita la interposición de recurso contencioso, es decir, ahí al juzgado, y la solicitud en sus trámites de la suspensión del procedimiento, se mantendrá tal suspensión hasta que el órgano judicial resuelva la solicitud. Claro, cuando hay un proceso administrativo y está en duda entre la administración y el interesado acude a la vía judicial, la administración se está quietecita hasta que el juez se pronuncie. ¿Vale? Quedaros con eso. Bien, durante este periodo se seguirá considerando al recurrente, al corriente de pago, porque ha consignado o ha puesto un aval, ¿no?, de la deuda objeto de impugnación. Esto puede salir un caso práctico perfectamente. ¿Cómo se encuentra el interesado frente a la Seguridad Social cuando está esperando la resolución de un recurso y en este caso haya consignación de depósito o aval, ¿no? Así como en el caso de que la citada suspensión se confirme judicialmente siempre que el aval o consignación incluya el importe de los recargos e intereses de demora que procedan. Una vez transcurrido el citado plazo de ingreso de 15 días, son todos 15 días, cuidado con eso, ¿vale? Nos dice seguido que las administraciones públicas y las entidades y organismos de ellas dependientes no podrán formular recursos administrativos frente a los actos de gestión de recaudación de la Tesorería General, aunque sí requerimiento previo al recurso contencioso administrativo contra sus actos, en el plazo y condiciones fijados en la ley reguladora de esa jurisdicción. Bueno, básicamente esto es cuando sucede contra las administraciones públicas. Y entidades y organismos dependientes no pueden formular recursos administrativos, pues cualquiera, alzada, ¿vale? Es un aspecto que no suele salir, no tiene mucho pregunta ni de tipo test ni caso práctico. La revisión de oficio. ¿Qué es la revisión de oficio? La revisión de oficio es una capacidad que tiene en este caso Seguridad Social para revisar sus actos administrativos de mutuo propio sin que lo pida ningún interesado. ¿Vale? Esto puede saliros en tipo test o en un caso práctico, donde os dice los actos declarativos de derechos que puedan dictarse en el ámbito de la gestión recaudatoria no podrán revisarse de oficio en perjuicio de sus beneficiarios. Es decir,
Si la Seguridad Social revisa un acto administrativo dictado, pues en el procedimiento de recaudación, lo puede hacer, pero lo que no puede hacer es perjudicar la situación actual. Eso es lo que viene a decir. Pues eso puede ser un caso práctico, ¿vale? Puede deciros perfectamente que la Seguridad Social revisa un acto ya dictado y que ahora la cuantía aumenta. No, eso no sería legal, ¿vale? Cuando la tesorería pretenda la revisión de esos actos, tiene que acudir a la jurisdicción contencioso. Es la propia tesorería quien inicia el proceso judicial, ¿de acuerdo? Noticia aparte. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la tesorería podrá revisar de oficio sus actos declarativos de derechos cuando la revisión se funde en la constatación de omisiones. Omisiones quiere decir no hacer algo. Hay un paso, hay un trámite que no han cumplido cuando debían de haberlo hecho, o inexactitud en las declaraciones de los beneficiarios. Pues lo que digamos están los beneficiarios diciendo no es correcto, ¿vale? El punto tercero, los órganos de la Tesorería General podrán revocar es quitar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, pues porque han observado que existe cualquier tipo de problema. Pero ojo, que esto tiene una regla y un poco confusa leerlo. Tal revocación no constituye dispensa o exención no permitidas por las leyes. Que si tú a alguien le quitas una situación de gravamen, es decir, una sanción, tiene que ser por un motivo justificado. No lo puedes quitar porque sí. Por regla general, cuando todo el mundo tiene una deuda con la Seguridad Social, tiene que pagar sí o sí. Pero hay un autónomo que tiene una deuda con la Seguridad Social, pero es porque tiene una enfermedad de cáncer y está terminal. La Seguridad Social en esos casos puede frenarla, puede pararla, decir, bueno, en caso excepcional esta persona es que ya no tiene más solución. ¿Vale? En esos casos sí, porque el segundo punto, mira lo que dice, sea contrario al principio de igualdad. Todos somos por iguales. Sobre todo cuando es para cobrar, no para otras cosas no. Pero la ley dice que sea contrario al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Es decir, que de cara a quitarle una deuda a alguien, pues se puede hacer, sí, pero por un motivo justificado. No se puede quitar una deuda a alguien así porque sí. ¿Vale? La revocación solo es posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, que ese proceso prescriba, ¿no? Prescriba es que se deje sin efecto. Y en el punto cuarto nos dice que la Tesorería General podrá rectificar en cualquier momento el procedimiento recaudatorio de oficio o a instancias de persona interesada, los errores materiales de hecho o aritméticos, los errores de actuación, los errores físicos o los errores numéricos, básicamente. Quiere decir que si la Seguridad Social observa cualquier tipo de error, ojo, que esto es una posible pregunta de examen, lo puede hacer en cualquier momento. Si hay un error, lo puede solucionar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí el tutorial del tema 5. Esto es un ejemplo del curso que hemos sacado, que es donde solo preparamos la parte específica, que vamos explicando con esquemas, pues tema a tema, haciendo casos prácticos de cada tema y evaluando con tipo test y posibles preguntas de examen para que sean los más reales posibles a las que os vais a encontrar en examen. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier cuestión, cualquier duda con lo que habéis visto, cualquier punto, pues os podéis poner en contacto con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, que subimos mucho contenido relacionado con esto, o incluso podéis escribirnos al centro. ¿De acuerdo? Un saludo a todos.